No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y les preparo lugar, vendré otra vez. Les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y saben a dónde voy? Saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora le conocen y le han visto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Esenciales. Gracias a Dios estamos aquí esta mañana para seguir tomando en cuenta, considerando la palabra eterna de nuestro Señor, la roca firme, el único que no miente, quien ha dejado la revelación de quién es Él, donde podemos estar en paz, en tierra segura, en roca segura, cuando Él nos habla. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y estoy muy agradecido esta mañana otra vez de que estés con nosotros. Anuncia a todos los demás que ya comenzó Esenciales y puedes compartir y gocémonos esta mañana con lo que el Señor tiene para nosotros. Y no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Es un gozo que nos acompañen a buscar el corazón de Dios a través de la primera carta de Juan. Y queremos darle gracias a nuestros patrocinadores Omega Insurance. Recuerda, ellos tienen 2 locaciones, 673 de Avon y 1285 en Gedwell Road. En esas 2 locaciones puedes buscar y encontrar tus necesidades de seguro, de casa, de auto, de trabajo, todo lo que tenga que ver con estas propiedades tuyas. Por favor, acércate a Omega Insurance. También tienen su página web desde donde te pueden hacer una cotización gratis. Llama, por favor, y ellos están ahí. No son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y desde luego a Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por sus aportaciones, gracias al hermoso cuerpo de Cristo que conforma esta iglesia, que hace posible que estos programas estén cada día haciendo la tarea más importante, que es anunciar el evangelio de la gracia de Jesucristo. Así es de que te animo a que te quedes con nosotros por la siguiente hora a escuchar y abrazar cosas esenciales para tu alma, para tu fe y para el matrimonio. Así es. Y bueno, hemos avanzado en la palabra de Dios, como siempre mencionamos en la introducción de Primera de Juan. Juan le tocó ser el último de los apóstoles, le tocó cerrar el canon bíblico y es interesante cómo está encerrando toda la enseñanza bíblica en estos mandatos, ¿no? De amar a Dios, amar a mi prójimo, amar los mandamientos del Señor. Sí, mi conducta tiene todo que ver con mi fe. Mi fe es una fe viva que produce una transformación y nos está también ayudando en contra de estos falsos maestros que eran los gnósticos de su tiempo, el inicio del gnosticismo que después fue creciendo, se fue desarrollando, hoy todavía sigue, ¿verdad? Y nos está hablando Juan de principios maravillosos, ¿no? Cómo el testimonio del hombre está para dudarse, porque como dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sin embargo, el testimonio de Dios sobre Jesucristo, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo en este último texto nos está diciendo: Dios ha testificado de Jesucristo. Y dentro de esta relación trinitaria entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo testifican de Jesucristo. Vimos también cómo el agua que se refiere a su bautismo, desde ese momento, ¿verdad? Vimos la Trinidad ahí, vimos cómo Jesucristo fue... El Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego vimos también su testimonio en la cruz del Calvario, ¿verdad? La sangre nos habla de esto. Ellos negaban estas dos cosas, negaban que Jesús fuera Dios y decían que Jesús había sido como poseído en el Espíritu de Cristo, ese hombre que no era Dios, y que ese Espíritu de Jesucristo se había retirado y que Jesucristo no había ido al Jesucristo, el Hijo de Dios, no había estado en la cruz del Calvario, a lo cual Juan dice: sí, estuvo ahí. Y hay muchos testimonios. Estuvimos viendo
esto es la importancia para que podamos entender la doctrina de la expiación, de la propiciación, la resurrección de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Todas estas cosas son minadas cuando se dice que Jesucristo no era Dios, ¿no? Y nos está diciendo cómo el testimonio de Dios es el más importante de todos, ¿verdad? Nos quedamos en esa parte. Dice el versículo 9 de 1 Juan capítulo 5: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esta declaración es contundente y muy fuerte, ¿no? Me gusta mucho. Estuvimos viendo eso acerca de con qué facilidad recibimos el testimonio de los hombres, ¿no? Y estamos confiando en todo. Nos mandan una medicina que no sabemos dónde la hicieron, pero pues, y con un doctor que estamos confiando en que sus estudios fueron buenos, en que es un buen doctor, y hacemos y nos tomamos lo que sea. Sin embargo, llega alguien a decirnos promesas de la palabra de Dios, nos dice, habla de Dios, y en nuestra naturaleza nos cuesta trabajo confiar, creer en eso. De hecho, eso es la fe, ¿verdad? Es tan importante entender eso. La gente se asusta más a veces con noticias manipuladas, y está atento y está dándole confianza, tiempo, aire y paga para estar escuchando mentiras, para estar escuchando cuestiones, y la palabra de Dios está ahí empolvada. Está ahí Dios queriendo hablar palabras de vida eterna y no las recibimos, ¿no? Sí. No las recibes. Sí, y es que la cuestión con la filosofía de este mundo es que va despacio, no pone una mentira abruptamente, sino la va introduciendo poco a poco, la va poniendo maquillada de diferentes maneras para que tú sientas que todas esas cosas son normales. Hoy se llevan a la práctica cosas que en 1950, en 1960 eran impensables que la sociedad aceptara por buenas. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, mucho cuidado con lo que vemos. ¿Quién es nuestra mayor influencia? Si tú escuchas noticias, durante la hora de esas noticias ahí está el testimonio de los hombres, y si te pones a analizar, todo ese testimonio es en contra de Dios. Habla de un hombre suficiente, habla de un hombre que puede por sí mismo, habla de un hombre que elige y está en su derecho de elegir lo que mejor le conviene. Y que ignora a Dios por completo, ¿verdad? Exacto. Que le da la espalda. Y esto no es sino lo que viene desde Edén, el hecho de creer una mentira y no creer a Dios, ¿no? Dios, imagínate qué evidencia le podía faltar a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Tenían todo árbol delicioso, todo árbol precioso, el huerto. El Señor les había dado todo, una relación perfecta entre Adán y Eva. No había pelea, porque no había naturaleza pecaminosa. Imagínate, entre ellos una relación perfecta, entre la relación de la misma creación y ellos, una relación perfecta. Entre Dios y ellos había comunión, perfecto. Dios les pone en el centro el árbol de la vida. No solamente el árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual era una oportunidad, como siempre lo menciono, una oportunidad de que ellos, porque no había ninguna otra cosa, no había cómo decidir. La única oportunidad que ellos tenían de decirle: Dios, confío en ti, creo en ti, te amo, estoy agradecido por lo que me has dado, no tengo ninguna cosa que decir de ti más que esto es maravilloso, ¿verdad? La única manera en la que te puedo mostrar eso en hechos es diciéndole no a este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque es lo que me estás pidiendo. Tú me estás pidiendo algo, me lo has dado todo. Sin embargo, viene Satanás y les hace ver una mentira. Eva es engañada, Adán desobedece, no se involucra en el asunto y creen la mentira. Y entonces descubren que el mentiroso jamás fue Dios, obviamente. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos abre los ojos y nos hace entender otra vez lo que es verdadero. Porque ahorita fíjate cuántas cosas, como lo acabas de mencionar, se venden como verdades. Pero te das cuenta de que, es pura mentira. Y es una destrucción masiva de la familia, de la estructura familiar, de lo que es el padre, de lo que es un papá, de lo que es una mamá, de criar a un hijo, el amor a Dios, las cosas que son buenas, las cosas que son correctas. Es una destrucción. Te pones los lentes de la Biblia y dices, esto está mal, ¿no? Cuando Adán comenzó a sudar para recoger lo que tenía, ya tenía
interacción con la creación o esta relación con la creación hostil, ¿verdad? Se pone como normal, pero no era normal. No era normal. Primer asesinato, Caín mata a su hermano, ¿verdad? Cuestiones terribles y la misma sociedad queda lista para el juicio de Dios en poco menos de 2000 años. Ya toda podrida. Y nosotros vemos toda esa podredumbre alrededor y pensamos que es normal y no lo es, cuando Dios había dado perfección. Sí. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Lo que hace la palabra de Dios es reenseñarnos que el testimonio de Dios es el verdadero, no lo que este mundo dice, no lo que sus expertos con estas premisas equivocadas nos dicen. Sí, escuchas las conversaciones y bueno, las mamás, las personas que tienen hijos en edad escolar, es normal que ese niño esté en una familia de padres divorciados, es normal que este niño creció con una mamá soltera, no es normal. Todo eso es la causa del testimonio del hombre mentiroso, falso, escuchando al príncipe de mentira, ¿verdad? Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estamos todavía hablando un poco de lo que es el testimonio de Dios y el testimonio de los hombres. No te vayas, regresamos en un momentito, esto es Esenciales y estás en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y estamos hablando del testimonio de Dios, qué importante, necesario es. Yo siempre lo mencionabas varias cosas, ¿no? Como el testimonio de los hombres pues es mentiroso, ¿no? Hablabas de todo eso acerca de pues el adulterio, incluso la misma pornografía, ¿no? Se ha puesto hasta de moda, ya son las estrellas de ese tipo de industria, ¿verdad? Y es terrible porque es algo destructivo, destruye el matrimonio, destruye la capacidad de amar, la capacidad de tener intimidad real. O sea, es algo espantoso, ¿no? Que es peor, que se equivale a la adicción de la heroína, una cuestión así tan fuerte, y se pone como normal. Y te fijas, detrás de eso está pues la mentira de Satanás, constantemente destruyéndolo todo, rompiéndolo todo, y muchas veces estamos recibiendo ese testimonio e ignoramos el testimonio de Dios. Sí, ignoramos el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque comparado al testimonio de Dios con todas estas cuestiones tan inmorales, pues parecemos totalmente moralistas, ¿no? Así, o sea, se corre a un extremo y no, pues la Biblia es totalmente moralista. ¿Cómo nos prohíbe todas esas cosas? ¿Cómo restringe nuestra carnalidad de estar en este tipo de inmundicia, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un punto en donde es una situación de inmundicia. Y tienes la oportunidad o la decisión de qué vas a creer, ¿verdad? Porque Dios te está diciendo, conóceme, conoce la justicia, serás pleno, tendrás paz. El mundo y nuestra carnalidad nos está diciendo, entrégate y yo te voy a dar la felicidad, yo te voy a dar la plenitud. Y bueno, tenemos con que una cosa es mentira y la otra es verdad, ¿no? Sí, y las personas que promueven todo esto hablan de una libertad de elección, pero no, porque ellos están imponiendo su filosofía, no están dándote la libertad de elección, porque en el momento en que tú eliges la autoridad de Dios, entonces vienen encima de ti y te generan una persecución, ¿no? Así es. Y bueno, más lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, ¿no? Que no podemos hacer lo que queremos, sino que o somos esclavos de Dios por amor o somos esclavos de nuestra carnalidad, ¿verdad? Eso es algo que yo no me canso de mencionar cada día. El pecado no trae libertad, trae esclavitud. Cuando la gente dice o piensa que está haciendo lo que quiere, no es así. Tiene terribles cadenas, un látigo detrás y está arrastrada por sus pasiones y deseos. Así vivíamos antes y el Señor nos rescató, nos libertó. Por eso qué importante es abrir la Escritura y recibir el testimonio de Dios, palabras de vida eterna, no tenerla en menos, conocerla, creerla, ¿verdad? No aburrirnos de tenerla, sino al contrario, leerla más y más y más rápido, y quizá haya cosas que no entiendas, porque obviamente estamos hablando de la mente de Dios, siempre menciono eso, pero tú puedes relacionarte con ella y Dios te puede mostrar algo, y cualquier tiempo que tú inviertas en la Escritura jamás será tiempo perdido. Es mejor, no sabes cuánto te va a dar
unos buenos 15 minutos, y qué bueno que fuera una hora completa en la palabra de Dios, mucho más que programas de televisión, algunos, o programas de YouTube, algunos que te pueden enseñar cosas, sí, no digamos que todo está mal, ¿verdad? Hay cosas que son muy instructivas, por ejemplo, este programa que habla de la palabra de Dios, igual hay maestros que están enseñando la Escritura, pero nada se compara con un tiempo en la Escritura. ¿Cuánto puede dar a tu vida recibir este testimonio? Pero tener esta decisión de confiar en Dios, porque al fin y al cabo, eso es la fe. Muchas veces estamos hablando de la fe, cosas que no son fe, ¿verdad? Cosas que yo creo con mi corazón que voy a tener todo lo que yo desee, y son cosas que vienen de mi corazón perverso, cosas que nada más este mundo me ofrece. Sin embargo, recuerda cómo la fe está ligada completamente al testimonio de Dios. Creer en el testimonio de Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nos dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. No quiere decir que andar por fe es ir con los ojos cerrados. Esta creencia de que la fe es un paso al vacío es falso. Esta creencia de que la fe en la palabra, fe en Dios es una fe ciega, es falso, ¿no? Fe ciega es creer en la evolución, que no hay evidencias de nada. Fe ciega es creer en estas filosofías humanas que no tienen una base de dónde decir que son verdad. Pero cuando nosotros hablamos de la fe bíblica, hablamos de una fe que abre nuestros ojos. Al contrario, nos abre los ojos a lo que es verdad, porque está basado en lo que Dios ha dicho, en el testimonio de Dios. Dios ha testificado su voluntad, ha testificado quién es Él. Y la fe abre los ojotes y los pone en Dios y dice: Dios, yo te creo. Yo creo lo que dices, y voy a vivir de acuerdo a lo que me estás diciendo, y voy a obedecer lo que me estás diciendo, porque creo lo que me estás diciendo, creo tus intenciones, creo tu amor por mí, creo que tú eres perfecto, creo que eres digno de ser seguido, creo que lo que dices tiene lógica, es real, ¿verdad? Y es cuando nosotros comenzamos a ver un cambio. Muchas veces la gente dice: bueno, voy a creer cuando vea un cambio. Es al revés, mi hermano. Primero tienes que creer, confiar, dar pasos de obediencia, y vas a ver un cambio, no antes. Sí, así es. Y hablando específicamente del testimonio de Dios, pues vámonos a Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde ahí, si tú no crees el testimonio de Dios de 7 días literales de creación y todavía estás pensando en los millones de años, bueno, déjame decirte que hay una evidencia de parte de Dios y un testimonio de Dios de que hubo un diluvio, y hay una evidencia de ese diluvio por toda la tierra. El testimonio de Dios cuando llamó a sus hijos a ir fuera de Egipto, ¿no? ¿Qué te parecen todas las plagas? Así es. O sea, por todos lados. Yo creo que tú andas por cualquier... el mundo da testimonio, la creación da testimonio, ¿verdad? Como dices, las plagas dan testimonio de lo que hizo Dios. Se abrió el mar Rojo, pasaron en seco, pasaron en seco, y toda esa gente de Israel tuvo ese testimonio de Dios. Columna de día, como hablabas ayer, columna de noche, o sea, siempre el testimonio de Dios con ellos a través de su viaje a la tierra prometida. Prometió una tierra, sacó agua de la peña, o sea, y no es, imagínate, para tantas personas, no era que estaba saliendo un chorrito, o sea, de agua, no me puedo imaginar el caudal de agua que había. Maná del cielo, llovía pan del cielo, los alimentó en un desierto con pan del cielo. Después ellos demandaron carne. Bueno, pues ahí hizo llover codornices. O sea, tenemos el testimonio de Dios por toda la Biblia, Evidencia. Clara de que lo que dice Dios es verdad. Sí, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú simplemente te vas a dormir y ya, abres los ojitos, pero ahí viene ya de regreso el sol otra vez. Un nuevo día, sí. La tierra rotando en un tiempo perfecto, en una rotación perfecta. Hay estaciones, hay todo lo que es lluvia perfecta, y dirás tú: ay, no tan perfecta cuando vienen los huracanes y todas esas cosas. Bueno, pues todo eso se habla del testimonio de Dios, de cómo Él sustenta su creación, de cómo Él sustenta esta tierra, cómo todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Así es. Y bueno, por eso el versículo 10 nos dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y eso es algo tan
que debe quedar clavado en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso lo mencioné también, la incredulidad es algo tan terrible, es hacer a Dios mentiroso, es decir, tú mientes, Dios, cuando Dios nunca miente, y es una blasfemia terrible, ¿no? El no confiar en Dios, el no vivir por fe, que es vivir por fe, que es equivale a vivir confiando en Dios. Cada vez que decimos no, que alguien me dice, oye, mira, alguien viene con sus problemas, con sus situaciones, y tú le dices, mira, es que tienes que hacer esto, tienes que abandonar aquello, y la gente te dice no. ¿Sabes qué sucede cuando está diciendo que no? Es decir, no creo y no quiero. Prefiero creer esta mentira, prefiero creer que si sigo abrazando mi pecado, voy a ser más feliz a que si lo suelto. No le creo a Dios, no puedo confiar en Él, en que si suelto mis ídolos y si yo perdono o si yo abandono este mal hábito, me va a ir mejor. No lo creo, voy a seguir mi vida como yo quiero y no le voy a hacer caso a Dios. Lo que me pide Dios es imposible. ¿Qué es eso? Incredulidad. ¿Qué es eso? Hacer a Dios mentiroso, ¿no? Ahora, vamos a ver esto en el siguiente segmento. El testimonio que Dios nos ha dejado acerca de su Hijo, la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, esto es Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando del testimonio de Dios y como mencionabas hace un momentito, el testimonio de Dios comenzó desde Génesis. El testimonio de Dios es que todos hemos pecado, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, si te fijas muy al principio, Caín lo que hizo fue hacer su propio Edén, darle la espalda a Dios, justificarse, hacer su propio asunto, decir, Dios, no te necesito, puedo ser independiente de ti, cuando eso es imposible. O sea, el aire que respiramos ni nos pertenece, la energía que utilizamos para que esa electricidad que utiliza nuestro cuerpo ni siquiera es nuestra, el latir de nuestro corazón, la función de nuestras neuronas, todas estas cosas no son cosas que nosotros tengamos un control de ellos, si te das cuenta, pero lo damos por sentado, despertamos, amanecemos y decimos, ay, tengo la vida, tengo mi vida, tengo todo esto, cuando nada de esto, o sea, no somos dueños de esto, no tenemos un switch, no tenemos una pila para recargar, o sea, no sabemos lo que va a pasar cuando llega enfermedad, llegan situaciones, nos damos cuenta, no tenemos este control y no nos pertenecemos, hay un creador y Dios es tan bueno, tan misericordioso, que es paciente y aún espera nuestras peores rebeldías o la peor rebeldía de la humanidad, su blasfemia, y el Señor bien podría decir, dame esa vida, dame para acá, en este instante, ya. Y no lo hace. No, espera, por amor, porque es paciente, misericordioso, porque no quiere que nadie se pierda, porque está cumpliendo sus propósitos. Y como mencionabas, este testimonio viene desde aquellos tiempos. Primer testimonio le dice a la mujer, vendrá tu simiente y la serpiente aplastará tu cabeza, y tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente, su principado, su potestad, ¿verdad? Y durante toda esta historia humana, Dios se la pasó dejando testimonio. Sí, así es, se la pasó dejando testimonio. Todos los profetas anunciaban el Salvador, todos los profetas anunciaron también, no solo el Salvador, sino el sufrimiento del Salvador. Los profetas comenzaron a anunciar que Jesús vendría. Y bueno, profetizaron su llegada, profetizaron cuando Él iniciaría el ministerio. Y fue tan grande toda esta profecía y la llegada de este Mesías y de este Salvador, que partió la historia en dos. Así es de que ningún hombre puede negar que la existencia y la llegada del Mesías, la llegada de este Salvador. ¿Por qué? Porque la historia está en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Así es, y ves el testimonio de toda la Biblia. ¿Cuál es? El testimonio de un hombre, un ser humano violento, rebelde, pecador, sí. Y la historia de un Dios clemente, paciente, misericordioso, mostrándonos la necesidad de regresar a Él, la necesidad de un Salvador. Por eso están todas estas promesas que estás diciendo, ¿no? Por eso el testimonio de Dios es que necesitas vida eterna. El testimonio de la Biblia es que estás muerto en delitos y pecados sin Cristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la razón por la cual vemos toda esta maldad, la razón por la cual vemos pues todos estos desastres naturales. Bueno, algunos de ellos, como los huracanes, no son sino la manera de reciclar el aire y de seguir
que siga habiendo todo lo que es un sistema que Dios ha puesto. El problema es que la humanidad pone casas y pone edificios donde no debería, ¿verdad? Por un lado, pero por otro lado sí hay esta terrible hostilidad de la misma creación, pero vemos todas estas cuestiones de falta de contentamiento, de codicia, este corazón de Caín que Juan nos enseñó, el corazón homicida, ¿verdad? Este corazón homicida de odio, aborrecer, de indiferencia. Todas estas cuestiones solo muestran que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y el testimonio de Dios es que necesitamos perdón de pecados, reconciliación, vida eterna. Por eso dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y el testimonio de toda la Biblia es esta que estás diciendo, es: viene mi Hijo Jesucristo para proveer, para dar, para abrir la puerta al perdón de pecados, a la reconciliación, a que volvamos a ser cuerdos otra vez, porque sin Cristo la Biblia dice que estamos confundidos. Efesios capítulo 4, confundidos en nuestros razonamientos, ¿verdad? Literalmente consumidos por nuestras pasiones y deseos. Sin Cristo, así está el ser humano. Pero cuando venimos a Cristo, ahí está la vida, ahí está la luz. Y por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es. Juan, el apóstol Juan también dice muy claramente en el Evangelio de Juan: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, el punto es el siguiente: no estamos solos. O sea, Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día y dejó el Espíritu Santo. Es por eso que la gente que ha abrazado la fe, la gente que lleva la estafeta de fe, gente como Pablo, gente como Pedro, gente como Timoteo, y ahora tú puedes levantar la verdad. Puedes levantar la verdad y podemos ser sal y luz, podemos vivir como luminares en este mundo, levantando el testimonio de Dios, el testimonio de una vida transformada, el testimonio de que tengas paz en tu corazón, el testimonio de saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, y que tú puedas pararte con esa verdad, sabiendo que tienes un Dios grandísimo que respalda tu vida. Así es, que tienes propósito para vivir. Una vez más, vemos la sociedad, ¿verdad? Ya intentaron esto, intentaron lo otro. Imagínate, en este país quieren regresar otra vez al comunismo. Y, o sea, ve la historia humana. La historia humana es una historia de fracaso. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda a Dios, por intentar la falsa premisa de que puedo ser independiente de Dios. Eso es imposible. Y una y otra vez, en cada una de esas áreas ha estado Dios llamando, clamando al arrepentimiento de esta manera de pensar, el arrepentimiento de esta rebeldía en contra de Dios. Y el testimonio de Dios sigue ahí. Dios nos ha dado vida eterna, ha provisto vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Dice el Señor, Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, ¿verdad? A que cambien esta manera de pensar. Y dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es así de cerrado. Por eso el Señor dijo que es una puerta estrecha, un camino estrecho. Un camino estrecho. No hay muchos caminos. El camino y la verdad de la vida es Jesucristo. Solo hay uno, y es una puerta estrecha. No es la religión tampoco, no es la filosofía humana, no es irte a un monte a meditar y a ser iluminado. No son buenas obras. O sea, con buenas obras no puedes alcanzar jamás el cielo, ¿verdad? Lo mencionado, es como de un brinco querer llegar a la luna. No puedes, por más buenas obras que hagas, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué vas a hacer con todo lo que ya hiciste antes? Dios exige perfección porque Él es santo. ¿Por qué exige perfección? Porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y lo más maravilloso es que nos muestra en Jesucristo el perdón y nos ofrece esto. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, ¿verdad? Por eso la Biblia habla de descansar de nuestras obras, ¿verdad? Nuestras obras de querernos justificar, de querer decir yo soy alguien, de querer decir yo voy a llegar a esto. Es cansadísimo, porque al final es solo un espejismo. Pero venir a Cristo es llegar, regresar a nuestro origen. Sí, Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice más: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, esa es la clave y esa es la confianza, creer el testimonio de Dios. Ahora que estamos hablando, este es el testimonio. A lo suyo vino a su pueblo, vino a este mundo y no le recibieron.
O sea, no creyeron el testimonio. Todo Juan el Evangelio de Juan nos está diciendo eso, más a los que le recibieron, a los que recibieron su testimonio, a los que creen en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es de Jesucristo del cual hablamos? La segunda persona de nuestro precioso Dios en tres personas, al Dios eterno, al sustentador del universo, al quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando tú crees en este Jesucristo, que Él vino a hacer lo que vino a hacer en la cruz del Calvario, estás recibiendo el testimonio de Dios. ¿Estás listo para recibirlo? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y en un momentito más regresamos y le vamos a decir al Señor: sí, yo quiero tu testimonio, te creo y voy a vivir para ti de aquí en adelante. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos cerrando este tema tan importante, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué importante es entender este testimonio. ¿Cuál es este testimonio? Dios nos ha dado vida eterna. Dios la ha concedido. La puerta está abierta para todos. La invitación de Dios está hecha. Es única y es exclusivamente a través de su Hijo, el Hijo de Dios Todopoderoso, la segunda persona de nuestro Dios en tres personas. Jesucristo, el creador del universo, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, cada átomo, cada célula, cada planeta en su lugar, nuestra respiración, todo lo que nos rodea. El Dios eterno, que viene a juzgar a vivos y muertos, según su verdad, no según el testimonio falaz del hombre, sino según la única verdad. Jesucristo, Dios eterno, quien se hizo carne, quien al encarnarse de María la Virgen se hizo como uno de nosotros, quien vivió una vida perfecta, cumpliendo la voluntad de Dios, agradando al Padre como uno de nosotros, quien fue a la cruz del Calvario, vestido de nosotros, muriendo en nuestro lugar, calmando la ira de Dios, siendo la expiación por nuestros pecados, que resucitó con poder al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre y que con su muerte y resurrección venció al pecado y a la muerte, quien nos puede limpiar de nuestras maldades, de todo esto que ya vimos, quien nos manda a decir en su testimonio que delante de Dios nadie se justificará por sí mismo, ni con su religión, ni con su filosofía, ni con su sabiduría, ni con sus ritos, ¿verdad? Ni con su necedad. Y si tú tienes al Hijo de Dios en estos términos, tienes la vida. Si no la tienes, no eres salvo. Necesitas creer. ¿Crees en este testimonio? ¿Lo crees? Puedes creer en Él hoy, puedes creerlo, confiar en Él y tomar una decisión. Y que no es una decisión nada más de decir, ya hice la oración, o ya dije que sí, ya dije sí, creo en ti. No, es una decisión de tomar en cuenta lo que estás diciendo, y quizá el Espíritu Santo esté hoy haciendo una obra en tu corazón. Te esté convenciendo de pecado, juicio, justicia. Te esté convenciendo de que en verdad lo que has vivido te ha llevado a ser reo de muerte y condenación eterna. Y ya estás dejando de justificarte y de decir, pues es que me hicieron, es que mis papás, es que mis amigos, es que el barrio, es que... No, estás reconociendo tu pecado delante de Dios. Dios, yo he decidido darte la espalda, pero aquí estoy de regreso, como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Vivía comiendo comida de puercos. Llego oliendo a puercos. Llego flaco. Llego totalmente en miseria espiritual, moral. ¿Por qué? Porque te di la espalda, porque huí de ti. Pero hoy reconozco que tú en la casa de mi Padre, hay abundancia de comida, hay abundancia de paz, hay abundancia de todo lo que necesito. Hoy decido decirle no a las mentiras de este mundo, que son mentiras. ¿Hasta dónde me llevaron? Mira dónde estoy hoy. Pero hoy vengo y creo en que tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y dijo Juan, estas cosas se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Hoy espero que tengas un mayor entendimiento de lo que es creer y confiar en el testimonio de Dios. Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna
no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta? Cree al que me envió, cree el testimonio de Dios. No le está siendo mentiroso, le cree. Primera de Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No consiste en lo que tú vayas a hacer, no consiste en que tú digas, ya que esté listo me voy a acercar a Dios. No puedes hacer nada. Por eso, somos como lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5, Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa palabra pobre habla de un limonero que no puede ni levantar su mano, que de no ser por la misericordia y la gracia de un Dios infinito, que viene y le levanta y le toma, no podría hacer nada. Eso es Dios con nosotros. Somos un cadáver, muertos en nuestros delitos y pecados. Y en eso se muestra el amor de Dios para con nosotros, no en lo que nosotros hagamos para Dios, sino en lo que Él hizo para nosotros. Y tú el día de hoy puedes decirle, sí, Señor, recógeme. Y sabes que el Señor no solamente te da como una persona rica, un limonero, una moneda. El Señor te levanta, te limpia, te restaura, te vuelve a dar vida eterna. Eso es maravilloso. Hoy le recibirás. Vas a atender con diligencia a lo que has escuchado de Dios, a lo que Él te está diciendo en la palabra de Dios. Checa cómo es cuestión de vida eterna. Checa cómo cada vez que tú vives una vida ignorando lo que Dios dice, no estás viviendo una vida cristiana correcta. No porque vayas el domingo a la iglesia, no porque ya fui a cumplir. Tienes que quitar eso de tu cabeza. Tienes que entender que el caminar con Cristo es algo diario y es aprender a amar su testimonio, aprender a amar su voluntad, porque solamente ahí, exclusivamente ahí es donde está la plenitud. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Si dices, yo me quiero relajar viendo la tele, yo me quiero relajar con mis pastillas, ay, no, es que tú no entiendes, tengo la menopausia, ay, es que tú no entiendes, estoy aquello. Nunca vas a encontrar nada fuera de Cristo hasta que no tomes una decisión de creer en verdad, de creer el testimonio de Dios. Así es de que en este día yo quisiera orar e invitarte a que tú hagas esta decisión de confiar en el testimonio de Cristo. ¿Me podrías ayudar? Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es esta espada de doble filo que penetra, discierne los pensamientos, las intenciones de este corazón. Y yo pido por arrepentimiento, Señor. Concédenos arrepentimiento y ayúdanos a saber, Señor, quién eres tú, a creer y abrazar el testimonio que nos has dado. Señor, tú veniste a tomar nuestro lugar en el Calvario y nosotros queremos recibir ese testimonio, queremos abrazarlo, caminar contigo, responder a que tú nos amaste primero. Pido por aquellos que están haciendo una decisión de caminar contigo, de dejar de ser volubles, de dejar de ser inconstantes, que ellos puedan venir, Señor, tomarse fuertemente de tu palabra, caminar contigo, Señor, y recibir el perdón de sus pecados, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación contigo, Señor. Ayúdanos, por favor, a recibir tu testimonio, abandonar la mentira de Satanás y entregarnos a ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Dios te bendiga. Solo en Cristo hay paz, solo en Cristo hay reconciliación en el testimonio de Dios. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Un saludo a Poplar 201, a nuestros hermanos. En Cristo hay esperanza, no lo olvides. Él es la salida y Él es la libertad. Quédate en Buenas Nuevas. Esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.